esa es tu herencia, qué absurdo es que llega Abraham y dice que solo mora en tienda de campañas. ¿Me está entendiendo? O sea, si Dios me está diciendo, esto es tuyo, pues bueno, empiezo a edificar, empiezo a construir, empiezo a a levantarme, porque es mi tierra, es mi herencia. Sin embargo, la fe más grande también que se puede ver en nuestra vida no es tanto la manera en que abrazamos las cosas, sino en la manera en la que nosotros vivimos sensatamente en esta tierra sin abrazar y sin ser necios sobre lo que tenemos. ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas, en construir, en levantar grandes edificios, en levantarnos un nombre como los de Babel? Hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo para que todos vean lo bueno, lo grandes que fuimos. Y seamos igual a Dios. Y luego dice, y hagámonos un nombre. Y si yo les pregunto, denme un nombre de alguno de esos constructores de Babel, nadie se acuerda de ellos. Porque cuando nosotros vivimos de manera insensata, construimos grandes torres, construimos Babel. Pero cuando Babel se destruye y cuando Babel se viene abajo, se crea una gran confusión. Y ni siquiera se llegan a acordar de nosotros. Pero aquí quiero que vea, por favor, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y una vez dice que llegó sin saber, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero. Fíjese qué interesante. O sea, si esta es mi herencia, ¿por qué habitar como extranjero? Si esta es la tierra que tú me has dado, ¿por qué no extenderme? Si es mío, tú me lo has dado. Pero allí se requería también de fe. Y a veces es una fe mucho más fuerte. No aferrarnos a las cosas. No se aferró. Dice que habitó como extranjero morando en tierras, del versículo, en tiendas de campaña. Y no solo él, sus hijos, Isaac, Jacob, que fueron coherederos de la misma promesa. Un coheredero es el que recibe la misma herencia. ¿Qué es lo que hizo que Abraham lo recordásemos hoy? No es su tierra, porque hoy en día esta tierra es una tierra de grandes conflictos, derramamiento de sangre, que se está peleando entre unos y otros, entre hermanos, se están peleando esa tierra. Sangre está llena de esa tierra, y me estoy refiriendo a Israel. Y Abraham nunca se aferró a esa tierra. Dios le dijo: es tu herencia, te la daré a ti, a tu descendencia. Pero mientras Abraham vivió, nunca se aferró a esa tierra. Nunca dijo: esto es mío, sino que vivió morando, sabiendo que iba de paso. Y es allí la clave. En el siguiente versículo, en el versículo 10, dice lo siguiente: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es el secreto? Ver la ciudad que está frente a mí, no esta. Y aunque Abraham salió con el deseo de obedecer a Dios, no salió con la ambición de poseer esa tierra. Porque cuando llegó, vivió como extranjero, como un peregrino, como un forastero, sabiendo que no se iba a llevar nada. Y eso hizo que se recuerde uno de Abraham, un hombre que habitó en un lugar, impactando a su gente, a su generación. Porque aun cuando muere su esposa Sara, él quiere enterrarla. Llegan una tribu y le dice: mira, tú has sido un príncipe de Dios entre nosotros. Escoge la tierra que tú quieres y allí sepulta tu muerte, a tu muerte. O sea, ¿se da cuenta qué tremendo es? Cuando nosotros vivimos en la tierra, no aferrándonos a las cosas. O sea, era herencia de Abraham, pero él dijo: no, yo no voy a tomar nada que no sea mío. Así que te voy a pagar lo que tú tienes, porque yo solo voy de paso, voy como extranjero.
Y nosotros vivimos aferrándonos. Y yo les decía, la manera en que Dios nos habla, estando allí, qué tan chiquitos somos, qué tan vulnerables somos. Y que de repente nos vamos inflando, porque vamos obteniendo este logro, este otro, este aquello, aquí y allá. Y entonces empezamos a edificar en nuestras grandes ciudades porque es nuestra herencia. Pero cuando la ciudad se derrumba, se queda sin nada. Pero qué mejor es vivir como extranjero en esta tierra, sabiendo que vamos de paso. ¿Cuál es la clave? Ve la morada celestial. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto. En otras palabras, la clave de Abraham, de Isaac, de Jacob, de estos patriarcas, ¿por qué moraron en tiendas? Porque no les interesaban las cosas esas. Eran importantes, eran para ser usadas, para vivir un tiempo. Pero sabían y tenían su mirada puesta en una patria mejor, en una celestial patria, como dice este pasaje, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que voy de paso y no me interesan las cosas que yo recibí. Y sigue diciendo, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel a quien le había prometido. Por lo cual también de uno, hablando del mismo Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo de multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber, y fíjese otra vez, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Si usted y yo pensamos, si usted y yo tomamos el mismo patrón y decimos, yo voy a salir porque Dios me dice que voy a hacer esto y me va a dar como herencia esto. Y cuando yo muero, no lo tengo, eso en nuestro idioma se llama frustración. En nuestro idioma se llama desengaño. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que había sido prometido. Pero en ningún momento ustedes y yo vemos en las escrituras quejarse a Isaac o Jacob. Señor, hice todo este esfuerzo y mira cómo me estás pagando. Dejé mi tierra, dejé esto, dejé aquello y mira cómo estoy terminando mi vida. No lo estoy recibiendo. Hubo algo más para ellos. Hubo algo más por lo cual ellos vivieron, trabajaron y caminaron en esta tierra. Y aunque no lo recibieron, ellos estuvieron a gusto con eso. Dice este mismo versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran otra vez extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estos hubiesen estado pensando de aquella de donde salieron, ciertamente ellos hubieran tenido tiempo para regresar a la tierra. Pero aquí hay algo, versículo 16, pero anhelaban una mejor, no la tierra que se les estaba dando, una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué versículo tan fuerte y tan impactante es este? Que Dios se siente orgulloso de sus hijos, pero no de cualquiera. Dios no se avergüenza, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios estaba orgulloso de decir, ¿conoces a Abraham? Sí, soy su Dios. ¿Conoces a Isaac? Sí, soy su Dios. ¿Conoces a Jacob? Soy su Dios. O sea, Dios se siente orgulloso. ¿Usted se acuerda de la historia de Job? Que un día vienen ante la presencia de Dios los ángeles, y entre los cuales vino allí de colado Satanás. Y entonces lo primero que Dios le pregunta a Satanás de dónde viene, es pues de rodear la tierra. Es decir, acabo de checar a la gente. Y Dios le dice, ¿ya te fijaste en mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Eso es sentirse orgulloso. Yo soy su Dios. ¿Ya viste ese Job? Sí, es Job. Pues ¿sabes quién es su Dios? Yo. ¿Dios podrá decir lo mismo de nosotros? ¿Dios podrá decir lo mismo? Imagínense de una manera metafórica si Dios se asomara ahorita en el cielo y le viera y dijera, mira, ahí está Alfonso.
Dios se sentiría orgulloso de mí. Y Dios diría, ¿ves? Soy su Dios. Mira, ahí está Juan, ahí está Carlos, ahí está Arturo, ahí está Gregorio, quien sea. Soy su Dios. Y me siento orgulloso de ser su Dios. No me avergüenza ser Dios de ellos. Pero ¿dónde estuvo la clave? Quiero que vea. En habitar, en vivir en esta tierra, como que vamos de paso, pero dejando una huella, dejando un legado. Porque tarde que temprano, cada uno de nosotros vamos a dejar algo. Cada uno de nosotros estaremos dejando algo. ¿Y qué es lo que estamos dejando? Mire, es que le vamos a dejar a nuestros hijos una gran empresa, un gran negocio, el negocio que, mire, se lo van a acabar y a veces ni siquiera ni lo van a apreciar. Y en 2, 3 patadas lo van a vender y se van a acabar el dinero. Lo que usted y yo dejamos en esta tierra es algo mucho más que, que cosas. Es una imagen. Es un legado, es algo que está allí. Mire, vea, en Génesis capítulo 13, tantito por favor, Génesis capítulo 13. Hablando del mismo Abraham, para que vea por favor la actitud de este patriarca. Cuando Abraham llega a la tierra prometida y se estaciona en el Negev, dice que iba con su sobrino Lot. Y entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot empiezan a pelearse porque según la tierra es muy pequeña, los pastos no podían pastorear y pastar los dos ganados. Y un día se levanta Abraham y le dice a Lot, mira, ven Lot. Vea lo que dice en el Génesis 13, versículo 9. Dice 8. Entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis parientes, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire, cuando nosotros estamos enraizados en cosas, y lo enmascaramos como que somos responsables. O sea, la verdad, ¿sabes qué? ¿Cuál es el producto? Pleito. Porque eso es lo que estaba aquí. Entre los pastores del ganado de uno y de otro. Es que no alcanza. Y merece, esto es lo que Dios me dio. Y entonces se levanta Abraham y dice, mira, no haya altercado. No haya pleito. Sí, y le dice algo. Dice, alza ahora tus ojos, versículo 10. Y ve toda la llanura, y, versículo 9, dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, pero no nos peleamos. O sea, donde quieras, vete, tómalo, porque yo estoy de paso. Otro, con la mano en la cintura, lo expulsa y dice, ¿sabes qué? Tú vienes aquí como colado, porque a que Dios llamó es a mí, yo te invité y tú te vas. Pero Abraham le dice no, porque Abraham no solo tiene un corazón de amor, Abraham tiene también bien puestos los pies en la tierra, como leíamos. ¿Dónde estaban sus pies? En la tierra, pero sus ojos hacia adelante. Y que eso es precisamente ser discípulo de Jesús. Porque Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Poner en la mano en el arado significa trabaja, pero no puedes volver hacia atrás. Pero tampoco puedes ver lo que tú estás haciendo, el surco. Ustedes han visto esos campos donde el campesino mete su yunta y ustedes dicen, ¿qué surcos tan parejos? O sea, tan bien hechos. Pero ¿sabe cuál es su clave? Es tomar el arado, permitir que la yunta jale, pero ni siquiera ir viendo dónde va abriendo, sino ir viendo hacia el frente, hacia un punto fijo. Porque en el momento en que agarra y ve qué es lo que está haciendo, cuando levanta sus ojos se da cuenta que perdió de vista, perdió su objetivo y tiene que regresar. Y cuando termina, se va a dar cuenta de lo chueco que hizo eso.
Peor tantito es agarrar y seguir teniendo las manos en el arado y regresar y ver qué tanto hemos hecho. Porque igual, peor resulta, nos perdemos. ¿Y qué es lo que hizo Lot? Versículo 3, 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como de huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Sodoma y Gomorra. Vio. Y entonces dijo, esto quiero. Vio tierra. Ahora, hay un versículo bien interesante, versículo 12. Y quiero que vea la actitud de la que estamos hablando. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, ¿qué hizo? Habitó en las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hay dos palabras que son diferentes. Abraham solo acampó. Y acampar es poner una tienda, yo la muevo. Y puedo estar 2, 3 días, un mes, no sé cuánto tiempo. Pero esta tienda se puede mover. No voy a echar raíces. No voy a pelear por este lugar, porque un día me tengo que mover. Dios me va a mover. Pero lo que hizo Lot es habitar. Y eso es diferente. Entonces él sí, sus tiendas les puso grandes cimientos. Al principio fueron tiendas, pero después se fue extendiendo a la llanura de Gomorra, Sodoma, antes de que fuera destruida. Y sabe que cuando usted y yo tomamos una decisión incorrecta, viviendo insensatamente así, pues tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, Lot se fue extendiendo hasta que llegó a Sodoma. Y un día Dios decide destruir a Sodoma por el pecado que había en la ciudad. Y entonces cuando decide envía unos ángeles a Sodoma. Y en el capítulo 19, quiero que vea rápido conmigo, por favor. Porque en el capítulo 19 vienen los ángeles y le advierten a Lot. Y le dicen, sal de Sodoma, porque Dios va a destruir Sodoma. Pero le hace una advertencia Dios con los ángeles a Lot en el versículo 17. Y cuando lo hubieron llevado fuera de la ciudad, le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Y le dice que no mires tras de ti y tú no pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que tú perezcas. No mires tras de ti. Ya bastante hiciste con estarte metiendo hasta acá. Pusiste tus cimientos creyendo que esto iba a ser eterno. Pero ahora todo esto que construiste se va a quedar. Pero ahora tú muévete y escapa por tu vida. Le dice, pero ¿sabes qué? ¿Cómo debes hacerlo? No mires atrás. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Cuando fue saliendo, la que volteó, ¿quién fue? Su esposa. Y Dios como le dijo, mira, estás tan habituada a esto que te voy a dejar como una señal allí. Y se convirtió en una estatua de sal. Algunos críticos literarios dicen que es una metáfora, lo que sea. Pero pueden ver, por favor, allí una estatua a la insensatez. Una mujer que se acostumbró a su tierra, le gustó. Y que aunque Dios le dijo, no mires atrás, ella quiso echar un último ojito, porque su corazón estaba allí. Y cuando nuestro corazón está allá atrás y no está nuestra mirada hacia allá arriba, nosotros estamos construyendo nuestro monumento a la insensatez. Y ese monumento se va a quedar allá para otras generaciones, como advertencia para decir, si quieres no terminar como ella, no hagas esto. Si quieres no terminar como él, no hagas aquello. Pero si tú quieres terminar como Abraham, que se te recuerde como el padre de la fe, haz esto. Pon tu mirada allá adelante. Y deja algo como un legado. Ahora, ¿sabe que cuando usted y yo ponemos nuestra mirada hacia adelante, o sea, hay algo extraordinario que sucede? Mire, rápido, Éxodo capítulo 3, de favor. Éxodo capítulo 3. Cuando Dios llama a Moisés, usted conoce esta otra historia. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés tendría unos 80 años.
Él había salido de Egipto, había huido de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio. Y entonces él llega a vivir a Madián. Madián en la actualidad es la zona donde está la península del Sinaí. Y sigue siendo el mismo problema. Es una tierra de conflictos hasta hoy. Hasta hoy hay puestos fronterizos. Y esa zona le pertenece, la dominan los egipcios. Y no permiten la entrada de los del norte, en este caso de los israelitas. Y aunque para el pueblo de Israel esa zona es muy importante porque el Sinaí es donde Dios les dio a Moisés las tablas de la ley. Allí Dios hizo un pacto con su pueblo, no le pertenece al pueblo de Israel. Ellos nada más lo visitan como un lugar de turismo nada más, porque ni siquiera tienen el título de propiedad. Y cuando llega Moisés a esa tierra, conoce a su esposa y empieza a trabajar en la tierra. Y al conocer a su esposa ahí, él empieza a trabajar como pastor de ovejas. Un día ve a lo lejos un árbol grande que estaba ardiendo en llamas, y cuando estaba ardiendo en llamas, ese árbol veía que ni siquiera se consumía, no se estaba haciendo carbón. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros encontramos ahí en las escrituras algo bien interesante, que entonces él se levanta y dice: voy a ir y voy a ver qué es. Y quiero que me acompañe rápido esta parte. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y respondió Moisés: heme aquí. Y entonces dice en el versículo 5, y le dijo: no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás es santo. Y ahora fíjese, aquí viene hacia donde yo quiero llevarle. Versículo 6. Y Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y entonces, en ese mismo versículo, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire, escúcheme un momento, por favor, en esto que quiero decirle. Moisés, aunque era descendiente de la tribu de Leví, de un levita, ni siquiera tenía idea de Dios. O sea, había vivido por 40 años en un palacio, criado como un egipcio. Y quizá por allí había oído alguna historia de los hebreos que estaban por allá, que él sabía que eran su familia. Pero él no conocía a Dios, no conocía al Dios de los hebreos, no conocía al Dios de Abraham, al Dios mismo como tal. Y entonces Dios viene y le dice a Abraham: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y fue hasta que mencionó el nombre de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que él dijo: oh, yo no sé quién eres, pero sí conozco quién fue el Dios de mi padre. Sí conocí a mi padre, sí conocí la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob y quién fue su Dios. Y quizá una generación más adelante que venga no conozcan mucho de teología. Y no es que tengo que menospreciarla, es tan importante. Pero Moisés ni siquiera tenía idea de quién era Dios. Moisés no tenía ni siquiera idea de quién y de qué hacía, si era eterno, ni de sus atributos. Es más, ni su nombre conocía, porque le pregunta y le dice: aquí estoy, ¿qué hago? Y entonces le dice: bueno, ve a Egipto y vas a sacar al pueblo de Israel. Y entonces Moisés le dice: bueno, y si llego les digo: Dios me envió. Y si me preguntan: ¿cómo te llamas? ¿Qué les digo? O sea, Moisés ni siquiera sabía cómo se podía identificar. ¿Qué les digo? Dame una tarjeta de presentación. Y Dios le dijo: diles: yo soy el que soy, nada más. Yo soy el eterno, punto, nada más. Pero quiero que vea, por favor, hasta qué punto, hasta dónde fue que a Moisés se tapó el rostro porque se encontraba frente a Dios, pero al Dios de su padre.
No conoció un nombre de Dios, no sabía cómo se llamaba, pero sí conocía quién había sido su padre y a quién había creído su padre. Mire, les pregunto una cosa, por lo menos ustedes conocen quién es el Dios, cómo se llamó el padre de Moisés. La mamá, Amram y Jocabed. Amram era su padre y Jocabed era su madre. Y Moisés fue conocido más ampliamente. Pero si algo sabía Moisés, es la vida de dos hombres que fueron sus padres, Amram y Jocabed, que nosotros ráscale y no encontramos mucho, pero sí sabía que esos dos hombres arriesgaron su vida por mí. Porque mientras había una declaración de matar a todos los niños hebreos que nacieran, mi padre y mi madre se arriesgaron aún con su vida misma a preservarme, a hacer literalmente una treta para salvar mi vida. Y quizás esa historia él la sabía porque quien lo creó desde pequeño fue su hermana. Y su hermana sabía esa historia. Y es posible que entonces Moisés sabía exactamente, ¿sabes qué? Tú eres mi hermano. Y papá y mamá hicieron esto, esto y esto. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Y quizás y nunca conoció, nunca vivió Moisés en su casa. Nunca se sentó en casa de Amram y de Jocabed. Pero él supo quién era su padre. Y fue hasta en ese momento que él cubrió su rostro. ¿Por qué razón? Por lo que significaba el legado que le habían dejado. Lo que quiero preguntar hoy en esta mañana, precisamente, miren, en todo este tiempo que yo dije, Dios, creo que de repente perdemos de vista. Y digo, Señor, o sea, ¿hasta dónde llegó el impacto de mi hermano y mi amigo? Y que él ni siquiera lo supo. Estoy seguro que ni siquiera lo supo porque ni siquiera estuvo en esos países. No estuvo allí. Pero ¿hasta dónde llega su impacto? Y ahora, ¿desde dónde lo está viendo? Pero, ¿cómo pasó eso? Dejando un legado, viviendo tan sensatamente, poniendo tiendas. Poniendo sus tiendas de un lado hacia otro, nunca aferrándose a cosas. Nunca aferrándose a cosas. Y aunque era su herencia, no es mía. Voy de paso. Soy extranjero. Soy advenedizo. Soy peregrino. Y el último versículo que quiero dejarles, por favor. En Apocalipsis capítulo 14. Cuando se abre uno de los sellos. Bueno, antes de abrirse uno de los sellos, después del canto de los 44,000, se escucha una voz. 14:13, quiero que vea, por favor. 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Mire, pocas veces hablamos de la muerte en una reunión como esta, más bien hablamos de vida y de que conquista y de que reina y de todo eso, pero a veces tenemos que aterrizar nuestra vida para decir, a ver, ¿qué tan sensato estás viviendo? Y cuando está este cántico, después dice que se oye una voz en el cielo que se escucha y dice, bienaventurados, 1000 veces bendecidos, aquellos que mueren, y dice que mueren en el Señor, están en esta etapa de la tribulación. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y luego dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Bueno, se acaba el trabajo. Pero vea cómo cierra el versículo. Porque sus obras, ¿qué? Con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, pero lo que dejas va a seguir. La pregunta es, ¿qué estás dejando? ¿Qué legado estás dejando?
Lo que este versículo literalmente quiere decir, cuando dice sus obras con ellos siguen, se está refiriendo precisamente a la influencia que se tiene de una persona hacia otra persona o hacia una generación. Significa cómo van a ser recordados. No conocemos el nombre de mucho de la biografía de Amram ni de Jocabed, pero sí conocemos lo que hicieron. Arriesgar su vida por un hombre que fue el libertador, el legislador de Israel, Moisés. Bienaventurados los que mueren en el Señor, sí, porque de aquí en adelante descansarán de sus obras, se acabó, pero las obras que ellos hicieron van a seguir, porque tuvieron tal impacto y tanta influencia que sus obras seguirán con ellos. Tú y yo vamos a partir un día de la presencia de Dios. Unos más antes, otros después, no sé. Yo le decía cuando íbamos de camino a mi hija, y me dice, ¿cómo es que pasó esto? Y él me llevaba 6, 7 años más o menos. Digo, no sé. Pero lo que sí sé es una cosa, que yo tengo igual, ya tengo un boleto y estoy formado en la fila. Nada más estoy esperando a ver qué asiento me asignan. Pero aquí estamos. Y él ya le asignaron su asiento. Él cuando cumplió creo que 60 años, le regalaron sus hijos el libro de Billy Graham. Me habla por teléfono, me hace una videollamada y me dice Ponchito, mira Ponchito, los mendigos estos libros que me regalaron. El libro de Billy Graham más cerca de casa, casi en casa. Dice, mira los mendigos de mis hijos lo que me regalaron, casi en casa. Y ahora en una de las pantallas pusieron la imagen de él y le pusieron ya en casa. ¿Qué estamos dejando? Vemos aquí muchos niños. Y aquí no se trata de que usted diga, es que yo no soy pastor, ni voy a ser. No, pero tú puedes influenciar no solo a tus hijos y a los jóvenes que están aquí. Tal vez que estén aquí, estén pensando, bueno, pues que yo ni casado soy, ni voy a tener hijos. Pero tú sí eres responsable de impactar a otros jóvenes. Les decía a los jóvenes hace rato que estaban. Ahorita hay una clase de adolescentes allá. ¿Saben cuántos adolescentes que están ahí arriba necesitan un hermano mayor? Y ese puede ser tú. ¿Sí? Tienen en casa, pero ellos necesitan un amigo. Muchos de estos jóvenes han expresado a veces hasta el miedo de decir, es que yo por eso voy a la iglesia, porque tengo miedo de mis amigos, porque me meten esto y me han influenciado acá, y me han metido acá y me han metido allá. Pero ¿por qué van allá? Porque aquí no hay, porque no estamos siendo amigos. O sea, nos volvemos tan centrados, tan cerrados. Yo voy a la iglesia, pero vienes cerrado tú, sí, tapadito. Vienes, escuchas, adoras y te vas. Pero no estás impactando a esta generación. Mire, me hizo recordar, nosotros tenemos un trabajo allá, 3 hectáreas casi. Y cuando yo voy y me paro, la verdad, digo, no, esto, bueno, ya algún día hablamos, o sea, no lo vamos a ver terminado, pero yo sí sé que lo voy a ver terminado allá arriba a través de cada uno de ustedes, de los jóvenes que están acá. La obra es grande, es extensa. Y al paso que vamos despacio, pero ahí vamos. Pero lo que yo sí quiero es que un día ese lugar sea un lugar de refugio para una generación que viene más adelante. No para levantarnos un nombre. Porque, déjame, ni siquiera el auditorio está proyectado para ser una mega auditorio. 500 personas máximo, punto.
porque no queremos ser mega. Queremos seguir siendo una familia y queremos seguir alcanzando eso. No queremos perdernos en una empresa llamada iglesia. Y quiero que regresemos a eso. Ustedes han visto domingos a domingos que de repente, por favor, maestro, papá, discúlpenos, no hay clase. El maestro se enfermó y era el único que había. Discúlpenos, papá, no hay clase. El maestro tuvo que salir. Discúlpenos, papá, porque llaman 3, 4 domingos que el maestro está ministrando y necesita descansar. Los niños necesitan un mentor, un amigo. Y ustedes pueden serlo, o deben serlo. Y ese es el legado. No tienes que esperar hasta para decir, es que yo no soy pastor. No te estoy diciendo eso. El día que tú te mueras, ¿qué legado vas a dejar? El día que tú te mueras, ¿qué es lo que tú estarás dejando? ¿Tus obras te seguirán? No conocemos mucho del padre de Moisés, pero sí conocemos el riesgo que tomó para que Moisés viviera. Y esta historia la escuchó Moisés a través de su hermana. Y yo creo y estoy seguro que a lo largo de todo el desierto, donde en momentos él tenía que quería botar la toalla, se acordaba, por algo mis padres se arriesgaron. Y tengo que continuar. Y tengo que seguir. Al grado de que aún Moisés, ni Moisés puso un pie en la tierra prometida. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, súbete, pero nunca vas a regresar. Te voy a permitir nada más que veas lo que va a pasar, lo que va a conquistar tu pueblo, dónde van a vivir, pero tú nunca más vas a volver a bajar. Puede resultar frustrante, dependiendo de lo que nosotros veamos, pero nunca resultará frustrante cuando usted tenga su mirada en la morada celestial. Mientras usted esté aferrado acá, bronca tras bronca tras bronca, frustración tras frustración tras frustración, desengaño, puñaladas, cuénteme todo lo que usted quiera. Y el único lastimado va a ser usted. Pero mientras usted ponga su mirada, se va a dar cuenta que es lo mismo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz del Calvario y dijo, ¿por quién estoy muriendo? ¿Por estos que me van a abandonar? Ni siquiera de los 12 que habían escogido estaban allí. Solo uno, Juan, estaba por allí cerca porque estaba su madre. Los demás habían huido. Pero Jesús, allá arriba, tenía también su mirada en su propósito por el cual aquí había venido. Y eso hizo que se mantuviera hasta el último momento en el que pudo decir, consumado es. El apóstol Pablo, el último día de su vida, estuvo solo, porque no tuvo compañía, más que uno, su amigo Lucas, él mismo lo dice. Pero él mismo escribe en 2 Timoteo, porque ya estoy para ser sacrificado. Es decir, sabía de qué iba a ser. Le iban a cortar la cabeza. Imagínense estar viviendo con eso. Sabía que le quedaban horas, no sé. Y dice, porque yo estoy sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la fe, he guardado la fe y he acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Poder terminar con nuestro rostro en alto el último día de nuestra vida en existencia aquí. Decir, hice lo que tenía que hacer. Ahora voy con mi Señor. Para los judíos, la expresión cuando Dios le dijo que en Deuteronomio 34, cuando Dios le dijo a Moisés, sube, porque no vas a bajar.
y dice que murió conforme al dicho de Dios. Para los judíos, la expresión conforme al dicho de Dios, ellos lo interpretan de esta manera. Murió con un beso de Dios. Lo terrible es ver la muerte como lo peor, pero saber que voy un paso, como dijo Samuel, hay un paso entre la muerte y la vida. Vi un paso, estoy allá, y el que me va a recibir con los brazos en alto, pero con un beso, va a ser mi Dios. Qué reconfortante es. Pero doy un paso y regreso, ahora sí. Dejé esto. Y estoy contento con lo que hice. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo están? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tan sensatos estamos viviendo? ¿En dónde estamos invirtiendo más nuestra vida, nuestros talentos, nuestra capacidad, lo que Dios nos ha dado? Donde estuviera tu tesoro, dijo Jesús, ahí estará tu corazón. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso se va a acabar. El legado que nosotros dejemos. Mi amigo Carlos dejó 4 hijos. ¿Sabe? Los 4 están sirviendo a Dios. Me asombró, me quebró ver a el segundo de sus hijos dirigiendo la alabanza del funeral de su padre. Oh. Quebrado. Todavía él me escribió ayer y me dijo, gracias Paz por venir. Sigo extrañando a mi viejo. Dejó algo. ¿Qué dejamos? Póngase en pie, por favor. Cierra sus ojos. Mire, estamos ya terminando y gracias por regalarme estos minutos más. Quiero nada más terminar haciendo este llamado y esta reflexión. En este llamado quiero rogarles a que usted y yo podamos rectificar asuntos de nuestra vida que están pendientes. Darse cuenta de que la vida de cada uno de nosotros es tan frágil, que es como neblina, dice Santiago. En un ratito está tan espesa que no se puede ver ni siquiera a medio metro. Pero en segundos se disipa y usted puede ver todo un campo. Y así es la vida. Se va. La vida del hombre es como la hierba del campo, que en la mañana está floreciendo y en la tarde se seca e irremediablemente tiene que ser cortada y echada en el fuego para que no sea basura. Así es nuestra vida. Así es tu vida. Pero en lo poquito o lo mucho que Dios te permite vivir, padre, madre, joven, sé un buen amigo, sé un buen mentor, sé un buen compañero, sé un buen escuchador de muchos que están necesitando un toque, que están necesitando un tiempito a gritos. ¿A quién busco? ¿A quién me acerco? ¿Quién me va a escuchar? Sélo. Sé tú lo que tienes que hacer. Y déjate de enfrascar en el pleitito tonto de los pastores, del ganado de Lot y de Abraham. La tierra es tan extensa que puedes sembrar y seguir sembrando y irte a otro lado. Vive morando en esta tierra. Vive morando en tienda de campaña. No habites. Levanta tu tienda. Muévete. Porque hay mucho más por hacer. Gracias, Dios.
Gracias, Jesús. Un momentito más. Si hay alguien que hoy nos visitó por primera vez, si quisiera recibir a Jesús, yo quisiera invitarte de favor, por el tiempo, que a la salida, las personas que te recibieron en la entrada, te quieren dar un pequeño paquetito. Quiero que así literal, sin pena, tú vayas y les digas, yo soy uno de los nuevos, que me regale ese paquetito. Y les permitas que por un minuto oren por ti. Acércate con ellos. No te vayas sin haber recibido a Jesús en tu vida. Que valga la pena este tiempo que pasaste aquí. Y Padre, muchas gracias. Oramos porque tú nos ayudes, nos levantes, y que como iglesia renovemos nuestra visión y nuestra pasión de seguir sembrando. De que no estamos empecinados en ver quizás el resultado. Queremos sembrar, sembrar. Y aunque no lo veamos, no nos interesa. Lo queremos seguir haciendo, sembrar en corazones de carne, de piedra, de mármol. Allí queremos estar. Así que te damos gracias hoy en este día.